Hola amigos, bienvenidos a este espacio, La Tertulia, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Nos encontramos en nuestro programa A la Luz de las Escrituras. Como la vez pasada, contamos con un gran amigo y nuestro pastor, Alejandro Salcedo. Alejandro, bienvenido. Hola Jonathan, muchas gracias. Dios les bendiga. Alejandro, en el capítulo pasado veníamos hablando sobre el cristiano en la era moderna. Hoy continuamos con nuestro segundo capítulo, que es el papel del cristianismo en la sociedad. Ya Así no es. vamos a hablar del cristiano, sino vamos a hablar del cristianismo. Así es. Entonces tengo unas preguntas, no sé si quieres que empecemos ya o quieres hacer alguna introducción antes. La relevancia del cristianismo en la sociedad tiene que haberla y tiene que existir. Y es relevante porque tiene muchos aspectos, ¿no? Entonces, el programa pasado, Jonathan, tratamos un versículo que hoy lo vamos a volver a tratar, que es Romanos 12:2, ¿sí? Hoy vamos a profundizar en ese, y lo leemos, por favor. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hoy vamos para mirar que el cristianismo, la fe cristiana tiene relevancia en la era moderna, hoy vamos a desempacar este versículo. Vamos a desempacarlo, vamos a tomarnos el tiempo de por qué estamos utilizando este versículo bíblico para hablar de la relevancia de la fe cristiana en el tiempo moderno. Y vamos a comenzar a desempacarlo porque tiene muchas cosas. Adentro de este versículo, si lo abrimos, tiene muchas cosas. En primer lugar dice, no se conformen a este siglo. Cuando aquí la palabra de Dios, la Escritura, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo a nosotros hoy que no nos amoldemos a este mundo, él se refiere a que no continuemos con las mismas estructuras que está siguiendo la sociedad de hoy. Es decir, cuando él dice conformar es cuando está hablando o está pensando en una fábrica de ladrillos que todos se hacen conforme a un molde. Y hoy la sociedad nos está amoldando y nos está metiendo en ciertas ideales y ciertas costumbres para que nos amoldemos a ellas. La palabra de Dios, aquí en Romanos 12:2, nos está diciendo, no se amolden a este mundo. Sálganse del molde. Ustedes no pertenecen al molde. Imagínate, nada más esta palabra, todo lo que nos está diciendo. A ese molde no estén ustedes sujetos porque ustedes no pertenecen a ese grupo de ladrillos que están conformando en este momento la sociedad moderna. Entiendo que cuando tú me hablas de esa fábrica y de una línea de ladrillos, Sí. Es porque sale una línea, como su nombre lo dice, y todos son uno igual al otro. Así es. Como lo dices aquí, me lo estás explicando, entiendo yo que no debemos copiar lo que el mundo nos ofrece, que debemos ser diferentes a ellos. De acuerdo a lo que estamos viendo, desempacando este versículo, es eso. Y nos dice posteriormente, sino transformaos. Y aquí la palabra que está utilizando Pablo es metamorfosis, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una metamorfosis, tenemos que cambiar completamente a lo que el mundo nos está mostrando, enseñando y habituando. Y la sociedad actual, la sociedad de hoy, con todas sus ideologías, con todas sus costumbres, con todas, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a todo eso tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que mirar más allá, entender que nosotros o que nuestra mente no debe pertenecer a las costumbres de este mundo.
Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Para que, ahí dice, de la renovación de vuestro entendimiento. Es cuestión de entender, comprender, discernir los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo. Es tan actual, Jonathan, la palabra de Dios, que esto nos sirve para hoy, para nuestros días, para el tiempo posmoderno. Y después dice, ¿para qué ustedes tienen que renovar? ¿Para que ustedes tienen que dejar de amoldarse? ¿Para qué tienen que transformarse? ¿Para qué tienen que hacer una metamorfosis? ¿Para qué? Para que comprueben. Así pueden de esa manera tantear, tocar, abrazar la voluntad de Dios. ¿Sí? De esa manera, porque si ustedes están amoldados a este mundo y están dentro de esa línea de fabricación de ladrillos, su mente no va a ir más allá ni se van a transformar y no pueden tocar, ¿sí?, la voluntad de Dios, no pueden entenderla. ¿Y voluntad qué significa? Voluntad es la capacidad que alguien tiene de tomar decisiones de manera autónoma, ¿sí? Es autónomo en la toma de sus decisiones y en los actos que lleva a cabo. Entonces, la voluntad de Dios, Él es autónomo. Él tiene plena autoridad en su voluntad. Y Él dice, la buena voluntad. Cuando nos dice que es buena, se está refiriendo a la bondad de Dios. Es decir, todo lo que Dios hizo, si nos remitimos a Génesis, dice, y Dios vio que era bueno. Y cada vez que Él creaba, decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, su voluntad es buena porque es su esencia. Entonces, su buena voluntad, agradable. Ahí es donde hablábamos en el programa pasado. Agradable, es agradable para nosotros. Y algunos de los oyentes o de los televidentes dirán, pero es que a veces la voluntad de Dios a mí me pega duro. Sí, pero cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, cuando somos obedientes y buscamos hacer la buena voluntad de Dios, cuando terminemos de obedecer, va a terminar esa obediencia, aunque haya sido una prueba difícil, esa obediencia va a terminar en algo agradable. Y uno va a decir, ay, sí, me agradó lo que me pasó. Es que ¿sí? ahí es en donde viene lo del versículo que estamos leyendo. Cuando entendemos la voluntad de Dios, nos dejamos moldear a Él. Así es. Transformamos nuestra mente. Así es. Y ahí es en donde empezamos a caminar y empezamos a ver lo bueno y lo agradable de seguir al Señor. Nos salimos de ese molde. Nos salimos del monte, eso es. Entonces, por eso, hay veces que para la voluntad de Dios son ciertos procesos para nuestra vida. Que durante el comienzo o el transcurso de ese proceso no es que sea muy agradable. Pero, ¿sabes? Es el término, es el fin, es la finalidad que va a resultar agradable para nuestras vidas. Y por eso, como te decía, al terminar, uno va a decir, hola, sí, bueno, me agradó lo que pasó a pesar de que padecí algunas cosas. Es que seguirlo, en realidad seguirlo y seguir los pasos del Señor, el dedicarse uno tiempo completo para uno, no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero ahí es en donde vemos el final del versículo. Nos damos cuenta y miramos hacia atrás y nos gozamos y decimos, sí, ha sido difícil, he superado etapas, Exacto. Me he dejado moldear, porque el moldearse con martillo y con cincel del Señor es doloroso, pero ve uno que es agradable. Se goza uno con eso. El resultado es agradable. Uno se mira al espejo, uno mira su testimonio, uno mira su vida. Es agradable. Por eso dice su buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Es decir, no tiene sombra de variación. ¿Sí? No cabe duda. O sea, lo que hace Dios es perfecto. No hay forma de corregirlo, porque no tiene por dónde corregir su perfección. ¿Sí? No hay sombra de que Él varíe ni que cambie, porque ya está establecida. Entonces, imagínate que el gran supremo Dios nos está usando a los cristianos hoy para que hagamos
renovemos nuestra mente, nos salgamos del molde, ¿sí? Aceptemos su voluntad buena, agradable y perfecta, y de esa manera, ¿sí? Mirándolo desde este punto de vista de Romanos 12:2, la iglesia cristiana, el cristianismo, puede empezar a afectar el mundo positivamente. ¿Qué es lo que está pasando hoy, Jonathan? Hay muchos que dicen o que dirán que Dios no existe. Pero mira, yo me he dado cuenta que por medio del testimonio cristiano, muchas de esas personas han sido convencidas por el Espíritu Santo de que Dios es real. Y a veces negamos a Dios pensando que con negarlo lo desaparecemos del escenario. Nuestra mente es tan finita que al decir Dios no existe, en ese momento estamos haciendo así como Thanos y desapareciendo todo, inclusive desapareciendo a Dios del panorama, desapareciendo a Dios del escenario, y puedo hacer lo que yo quiera porque yo dije que Dios no existía. Es una forma, es un paraguas que muchos, al negar a Dios, un paraguas que la gente tiene para poder hacer las cosas debajo del paraguas. Pero igual, Dios está ahí, Dios existe y Dios es real. Es que esa es una mentira que uno mismo se dice, ¿no? Para buscar justificaciones o para buscar una excusa a ese molde en el que uno se encuentra. Exacto. Y como no quiere uno ir a la fuente para uno poderse salir del molde, uno quiere ser diferente al molde y quiere hacerlo a la manera de uno. A la manera de uno. A su forma. Entonces ahí es en donde entra el superpoder, pero al hacer ese superpoder, lo que hacemos es hundirnos más. Ahora, ¿nuestra voluntad es buena? ¿Es agradable? ¿Es perfecta? No, ahí es en donde nuestra empieza voluntad. más el sufrimiento. Ahí es en donde más sufrimos. Ahí es donde más nos duele. Así es. ¿Qué valores debe tener no el cristiano? Porque estamos hablando del cristianismo. ¿Qué valores debe tener el cristianismo, esos valores morales y éticos? Bueno, el cristianismo hoy tiene que promover esos valores morales, esa ética. El cristiano tiene que ser protagonista de la moral y las buenas costumbres. Yo no sé, hoy dicen que las buenas costumbres están obsoletas, que son arcaicas, ¿sí? Lo siento muchísimo, pero las buenas costumbres y los valores morales nunca perderán su vigencia. ¿Por qué? Porque están sembrados en el corazón del hombre. Dios creó al hombre con una moral, ¿sí? Y esa moral, el hombre sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que no me digan que los valores éticos y morales están desactualizados o que son obsoletos. Miqueas 6:8, ¿qué dice? Miqueas 6:8 dice: Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide y eso es lo que nosotros debemos reflejar. En primera instancia, ¿qué pide el hombre? Mira, si desempacamos otra vez este otro versículo, ¿sí? Lo desempaquetamos. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿sí? Entonces nos podemos remitir a Romanos 12:2, ¿ok? Y entonces, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué pide entonces? Él nos está dando de su buena voluntad. ¿Qué pide entonces Dios a cambio? Hacer justicia. Hacer justicia. Amar. Amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Eso es obsoleto? ¿Eso es retrógrado? Hacer justicia es ser una persona que lo que piense, lo que hable, lo que diga, sea una sola cosa. Eso se llama integridad. Integridad, que ¿sí? sea una persona íntegra. ¿Sí?
amar misericordia, que ame con dolerse con las necesidades ajenas, ¿sí? Que exprese y comparta el amor de Dios a los demás, que busque el bienestar ajeno y humillarte ante tu Dios. Y esa palabra, humillarte, a muchos, hoy por hoy, en un tiempo de tanto hedonismo, de tanto egocentrismo, de tanta prepotencia, de tanto orgullo, esa palabra choca, humillarte. Pero humíllate ante tu Dios. Pero es que, Jonathan, digámosle, comparemos esto. Humillarnos ante nuestro Dios es pararnos al lado de Jesús. Y compárate con Él. Pero es que el humillarse... Compárate con Jesús. El humillarse no es fácil. El humillarse no es fácil para uno, la mente y la carne. Sí. El saber que me tengo que humillar es demostrar debilidad. Así Eso es humillarme. Y yo no le voy a demostrar debilidad al vecino ni al compañero del trabajo, porque hay un dicho en Colombia que si demuestro debilidad me la van a montar. O sea, ahí voy a perder yo, llamémoslo poder, o voy a perder respeto. Pero aquí vemos que no. Aquí vemos que hay que demostrarle esa humildad, humillarnos ante el Señor, ante Dios. Ante Dios. Es humillarse, es bajar la cabeza. Eso es, bajar la cabeza ante Dios. Y yo te decía ahora, parémonos al lado de Jesucristo y compárate con Él. Eso genera humillación. Sí, ¿Sí? no. Eso No, genera el solamente verlo, es que ni siquiera es capaz uno de tenerlo enfrente, así no esté en la cruz. Exacto. Devolvámonos un día antes o 2 días Así antes es. de que subiera la cruz. El mirarlo a los ojos, yo lo digo ahorita en estos momentos, el imaginarme a Jesús mirándome a los ojos, no me lo imagino con ojos de rabia, con ojos llenos de enojo o dolor. algo, ¿no? Me imagino una mirada tierna, Llena de amor. una mirada llena de amor, una mirada que dice: ven, abrázame, y tú como eres, yo no soy capaz. O sea, Y eso es lo que el cristianismo tiene que hacer en la sociedad moderna, ¿sí? Mirar a los demás con los ojos de Jesús, ¿sí? El cristianismo moderno ha tenido en muchos aspectos y en muchos sectores el orgullo religioso, ¿sí? Que muchos cristianos se creen que están volando, que están caminando 10 centímetros arriba del piso, que son superiores a los demás y que los demás son los pecadores y que ellos son unos santos inmaculados. Y eso ha generado también una apatía para el cristianismo. Nosotros estamos llamados a mirar, tú lo has dicho, con los ojos de Jesús a los demás. Principios morales, principios éticos, expresar y compartir el amor de Dios y humildad. Humildad, que nos falta, a muchos nos falta humildad. No, humildad no es fácil, es lo que yo te decía. La humildad no es fácil, pero pues a medida que andamos en este recorrido y nos vamos dando cuenta de que no es por nuestras propias fuerzas, sino es el caminar con el Señor Jesucristo, es conocerlo, es ya verlo a los ojos, es reconocerlo a Él. Ahí es en donde empezamos a tener esa humildad, empezamos a declarar justicia, empezamos a ser justos, porque ser justos es ser transparentes. Así es. Con nuestras cosas, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Tanto en los negocios, en el trabajo, en la familia, en la amistad, en todo lado, ser intachables. De un ser solo correctos. talante. Sí. Y demostrar amor. ¿Cómo demostramos el amor? Primero lo recibimos del Señor. Así Y es. si no tenemos ese amor que hemos recibido del Señor, ¿cómo vamos a repartirle amor a las personas? Y no hablo de repartir amor, de ir dando besos y ir dando abrazos, No. sino es con un caluroso abrazo, con un caluroso saludo,
con un hola, con un buenos días, con un brindarle un café, un tinto, una bebida y compartir nuestras experiencias. Sí, Jonathan, si nos decimos cristianos tenemos que mostrar eso. ¿Sí? Es una forma de expresar y compartir el amor de Dios. Los pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Y en esos pequeños detalles es donde el cristianismo entra en ese apoyo comunitario, en esa ayuda comunitaria que debería brindar el cristianismo. ¿Cómo Así es. debería ser esa forma o cuál es la forma en que el cristianismo, estamos hablando del cristianismo, Sí. debería ser ese apoyo comunitario? Bueno, el cristianismo debe ofrecer apoyo dentro y fuera de la iglesia. Es decir, servir a Dios, servir a la iglesia y servir a la comunidad. ¿Sí? Servir, apoyar espiritualmente, ¿sí? Apoyar moralmente y apoyar también materialmente, ¿sí? Y emocionalmente. No sé si tienes Hechos 2, 42 al 47, hablando de la iglesia, de la primera iglesia. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, Jonathan, desempaquetar todo esto se nos iría todo el día o un buen tiempo, pero aquí en esta pericopa que tú acabas de leer, ahí es donde el cristianismo, la iglesia ofrece, ahí está, soporte emocional, espiritual y material a sus miembros y a la comunidad en general. Y vamos rápidamente no a desempaquetarlo, pero sí, abramos la caja y miremos así. Saquemos de a Sí. cositas, por encimita. Miremos así qué hay. Por ejemplo, la parte espiritual. ¿Qué hacían los miembros los de la iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Entonces, la parte espiritual es perseverar en la doctrina. El cristianismo, para poderse mantener firme y poder tener un impacto afuera, tiene que perseverar en la doctrina. Tiene que perseverar, permítame colocarle una palabra antes, en la sana doctrina. Tiene que insistir, persistir y nunca desistir en la doctrina. Y es que esto que estamos haciendo tú y yo con nuestros oyentes y con nuestros televidentes es hablar de doctrina. Por eso el programa se llama A la luz de las Escrituras. En la comunión unos con otros. Eso es apoyo, soporte emocional, comunión, ¿sí? La comunidad. Yo no puedo estar apartado de las personas porque no tengo soporte emocional. El soporte emocional no me lo va a brindar una mascota. El soporte emocional me lo brindan otras personas. Y aquí lo encontramos, la comunión unos con otros. Y el material, el partimiento del pan. Y, bueno, obviamente viene la parte espiritual también, las oraciones. Y ahora, viene aquí el servicio a la comunidad. Aquí, del versículo 42 al 44, más o menos, es hacia la iglesia. Hasta el 44 es hacia la iglesia, pero dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón. Bien, está complicado, o sea, poder desempaquetar, por eso nada más estamos mirando la caja así. Sí, este es denso, este es ¿Sí? denso. Pero cuando veían alguna necesidad, yo tengo 4, 3, 2 propiedades, pues vendo una, colaboro.
apoyo, ¿sí? Abro el armario y tengo 4 chaquetas iguales, pues regalo 2. Entonces, es también mostrar mi fe con obras, como lo dice Santiago. Dices que tienes fe, muéstrame tu fe con tus obras. Y mira, decían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, volvemos nuevamente a la arrogancia religiosa y a la prepotencia religiosa, que creemos que los que tenemos una relación con Cristo ya nos salieron alas y aureola. Y no podemos contaminarnos con los demás. Pero aquí me dice que compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los apóstoles, Jonathan, los que vivieron, comieron, durmieron y caminaron con Jesucristo aquí en la tierra. Si nos vamos un poquito a la carne, ¿sí? Y si nos vamos a nuestras emociones, a nuestro ego, yo caminé con Jesucristo, dirían no ellos. ¿Usted quién es? ¿Sí? ¿Usted qué hace aquí? Somos nosotros 11 nomás y punto. Pare de contar. Pero mira que el ejemplo que les ha dejado Jesucristo a estos hombres es sencillez de corazón. Y ponle cuidado, el último versículo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Teniendo favor con quién? Con todo el pueblo. No tenían favor con los hermanos de que se sentaban al lado. Con el pueblo, la gente del pueblo que no estaba dentro de ellos. Esas personas tenían favor con ellos. O sea, les caían bien. Hablemoslo a lo nuestro. No, es que también decía que había muchos de otras regiones, de otras religiones y culturas que también se acercaban a escuchar, compartían con ellos. Y ahora, ¿por qué estamos espantando a la gente entonces con nuestra arrogancia religiosa? Estamos espantando a la gente. Y estamos hablando del impacto del cristianismo en la sociedad moderna. Y somos unos supraespirituales que no nos pueden ni tocar ni mirar porque estamos por encima. Entonces, teniendo favor, es decir, mi vecino que es ateo, yo todos los días, hola vecino, buenos días, Dios lo bendiga. Y él me saluda. ¿Sí? Pero en algún momento el vecino llegará y me dirá, vecino, ¿tiene un poquito de azúcar que me regale? Yo con mucho gusto. Vecino, es que mi esposa está enferma. Déjeme orar por ella. Es que igual, no importa, yo voy a orar por ella. ¿Sí? Tenemos que tener favor, valga la redundancia, con el pueblo, sino ¿qué estamos haciendo, Jonathan? Y es que pasan las iglesias también, que hay ayudas o se recogen recursos de X denominación, y lo que se hace normalmente, que sí se debería hacer, es que se reparte la iglesia. Pero ¿cómo quieres ir tú a ganarte los que están afuera, que no quieren saber de Dios, que no quieren conocer la iglesia, si no vas a repartirles también a ellos? Claro, no puede quedarse todo. Aunque la palabra de Dios dice que primero a los de los hermanos y después hacia afuera. Pero igual, yo sé que hay para afuera. Yo sé que hay para expresar y compartir el amor de manera material con las personas de afuera. Y la última frase, la última oración dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A mí me han preguntado, y yo también caí en la trampa en algún momento en la iglesia que pastoreábamos, de los programas de crecimiento. Y cómo hacer crecer la iglesia. Entonces empecé a mirar varios programas de crecimiento y yo caí en eso. O sea, no voy a juzgar a nadie ni voy a señalar a otros pastores. Yo, no. Pero cuando el Señor me muestra este texto, aquí está la fórmula de crecimiento. Mira, desde el 44 hasta el 47, ahí está. Y cuando se hace todo eso del 44 al 47,
dice, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Ahí está la fórmula del iglecrecimiento. Entonces, uno que hace buscando programas de iglecrecimiento, si aquí está, ¿sí? Aquí está. Si llevamos a cabo esos 4 versículos en la iglesia, pastores amados míos, les garantizo, porque yo lo llevé a cabo y el Señor respalda su palabra. Entonces, aquí está. Nosotros ofreciendo soporte y el Señor se encarga del resto. Y que ahí lo dice, ¿no? Arribita del 47 lo dice, y partían pan en las casas. Exacto. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Exacto. Al hacer eso, al compartir el pan en las casas sin discriminación, ¿Sí? dice, alabando a Dios, ya estando en eso, teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ya, ahí está. La fórmula y el crecimiento está en la Biblia. Podemos hablar entonces de que eso es la acción social que el cristianismo debería llegar a cabo. Sí, sí, sí. La acción social va más allá, ¿no? Esto es un impacto. Sí, esos son los comienzos, digámoslo, los primeros pasitos. Este es un impacto de carácter emocional, espiritual y demás, y material, pero la acción social es participar activamente en proyectos sociales, ¿sí? El cristianismo, los cristianos debemos participar activamente en proyectos sociales, estirar la mano, ¿sí? Con algo para los más necesitados. Jesús lo hizo, es nuestro ejemplo. Entonces, nosotros debemos participar en acciones sociales y también defender la vida, ¿sí? Eso es una acción, defender la vida, la justicia social. Debemos levantar voz. No nos podemos quedar callados ante la injusticia social. No nos podemos quedar callados ante la violación de derechos humanos. Debemos defender la vida porque Dios es pro vida o defensor de la vida. Él nos dio la vida y Él defiende la vida. ¿Sí? Entonces, no sé si tú tienes Santiago. Santiago 2, 14, 17. Sí, ese. ¿Sí? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Jonathan, otra gran hermosa pericopa bíblica que nos toca mirarla nada más abriendo la caja. ¿Sí? Pero cuando Santiago dice, hermanos míos, ¿a quién le está hablando Santiago? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Santiago le está hablando a la iglesia y les está haciendo esa pregunta? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué le estaba haciendo Santiago esa pregunta a la iglesia? ¿No será, Jonathan, que de pronto en la iglesia habían personas que dicen, no, mi fe y yo, Dios y yo, y pare de contar, de pronto? Porque para que Santiago haga esa pregunta a sus hermanos, a la iglesia, y les dice, ¿podrá la fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana, estamos hablando de la iglesia también, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, voy a orar por ti, ¿sí? Teniendo una manta, teniendo un café caliente, teniendo chocolate en casa que podemos darle, teniendo cómo abrir la nevera o la alacena para poderles darles de parte del sustento. Les decimos,
vayan a casa en paz, caliéntense, vamos a orar por ustedes, ¿sí? Pero dice, no les den las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, Santiago nos está invitando a la iglesia, a los cristianos, a que tenemos que poner nuestra fe en acción, ¿sí? La vida vale más y la vida hay que defenderla. Nosotros debemos ser promotores de la vida y ahora es doloroso ver cómo se juega con la vida, se tiene a la vida como algo tan insignificante, Jonathan, como en pleno centro, por ejemplo, de Madrid, hay una clínica de abortos, la que genera abortos, la mayor cantidad de abortos en España, y no pasa nada, ¿sí? Es que mire, los que están a favor de todas esas ideologías, créame, Jonathan, créeme que son pocos, pero hacen mucho ruido. Son pocos. Son más las personas de bien, son más las personas con amor a Dios, son más las personas que tienen su moral intacta. Pero este pequeño grupo que van a favor de todas estas cosas en contra de la vida y todas esas ideologías de ahora, son muy pocos, pero hacen demasiado ruido. Y nosotros... Es por el miedo porque mira que hace unos días escuchaba a alguien decir quiere comprometerse, quiere hacer la obra en la iglesia, pero uno en su trabajo, tú sabes que el trabajo le consume a uno mucho tiempo. Y dos, el qué dirán. Uh-huh. ¿Qué dirá mi compañero? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirán mis amigos cuando se enteren de que yo soy cristiano? Uh-huh. Me van a sacar del círculo. Ahí volvemos otra vez a lo que dijimos en el capítulo pasado. Pero es esa falta, uno, de compromiso, dos, de saber quiénes somos, de identidad, y de tener esa valentía, ese coraje de defender nuestros derechos, defender quiénes somos, defender nuestra fe, porque nuestra fe es la que se ve ahí, se ve a prueba. Pero entonces no nos salgamos porque ya nos vamos hacia otros extremos. Estábamos hablando de la labor social. Sí, y yo te quería ponerte un ejemplo. Sí. Bueno, un ejemplo nos recuerda lo que en Colombia se hace cuando empieza diciembre, que la gente empieza a llevar regalos por la calle, a dejarle muñequitos, jugueticos a los niños para limpiar sus pecados y decir que son buenas personas y están haciendo buena labor, y dicen, este año fui una persona espectacular. Pero, ¿y la fe en Dios? ¿Dónde está Dios? Hacen obras, pero ¿a nombre de quién? Uh-huh. ¿Para quién las hacen? ¿Para ellos mismos sentirse bien? ¿O es para el Señor, para su iglesia? Bueno, aquí hay muchos aspectos, y en eso del acto social, de la acción social, podemos ver inclusive nosotros que estamos aquí, podemos ver muchísimas organizaciones que hacen acción social, ¿no? Muchísimas, y muchísimas organizaciones también que defienden la vida. Y muchísimas organizaciones que están organizando voluntariados para ir a diferentes lugares donde se presenta alguna tragedia o alguna guerra o algún problema. Y yo me pregunto también, la misma pregunta que tú te has hecho con respecto a las personas que dan donativos, que dan regalos, que dan... Eso está bien,
está muy bien porque hay que prestar ayuda al necesitado y eso está en la palabra de Dios. Está muy bien. Pero, ¿qué denuedo hay en nuestras vidas para poder proclamar el evangelio a todas estas personas y decirles, lo que estás haciendo está tan bien hecho? Solo te falta una cosa. Una cosa te hace falta. Y eso quedarías muy bien. Y es tu fe en Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No quieren saber de Jesucristo, no quieren saber del Evangelio. Hacen buenas obras y con eso limpian sus pecados o sus conciencias. Pero el único que nos puede limpiar es la sangre de Jesucristo. El problema con la sociedad es que de todas las creencias religiosas que existen en el mundo, que son miles y miles y miles de creencias religiosas que existen en el mundo, la cuestión es que Jesucristo está vivo. En las otras demás, sus dioses y sus ídolos son ficticios o están muertos. Y ese es el problema con la humanidad, Jonathan, que saben que si se acercan a Jesús, se están acercando a un Dios vivo. Y ese es el miedo, el temor de enfrentarse a un Dios vivo, que un Dios vivo es el que me va a decir cómo debo comportarme en mi vida. Sí, es aquel que te va a estar hablando, ¿no? Te va a estar diciendo, exacto, ¿por qué hiciste eso? Exacto. ¿Por qué estás mirando así? ¿Por qué Sí. hablaste así? Ahí lo tenemos. Siempre está con nosotros y nos está diciendo, lo que estás haciendo está mal, lo que vas a hacer no está bien. Ah, eso bueno. es lo que a eso es lo que le tienen miedo. A eso es lo que le tienen miedo. Las demás religiones, soy yo el que le exige al Dios, soy yo el que le exige a mi ídolo, soy yo el que le pide que traiga, que lleve, que resucite, que sane. Que nosotros no podemos exigirle a Dios, no tenemos ningún derecho a exigirle absolutamente nada, ¿sí? Y esa parte es la que ellos quieren evitar. Hay una esperanza y hay un propósito Uh-huh. dentro del cristianismo y dentro del cristiano. ¿Quién es o cómo logramos esa esperanza y ese propósito? Bueno, yo creo que este es el punto y el momento culmen de este tema de la influencia del cristianismo en la sociedad moderna, y es esa. Nos la hemos pasado tal vez criticando a los que no conocen al Señor, pero no es criticándoles, sino haciéndoles caer en cuenta de alguna manera que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo a conciencia, lo que no estamos haciendo bien, simplemente porque queremos darle la espalda a Dios, ¿sí? Como desde el principio Adán y Eva lo hicieron, pero el cristianismo proporciona esperanza, pero una esperanza real, no es ficticia, no es un cuento de hadas, es una esperanza real donde todos nosotros, los que estamos en Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, sabe que es real. Yo hace muchísimo tiempo, ya le pedí perdón al Señor por eso, pero hace mucho, mucho tiempo, hablemos de 1995. Sí, hace rato. Era blanco y negro todavía. Yo escribí un artículo para una revista que decía Dios, el mejor invento del hombre. Y entre todo lo que yo decía por ahí, entre esas burradas que yo escribí, decía que el hombre, el ser humano, tenía tan poca capacidad de mirar más allá de sus narices que cuando ocurría algo que el ser humano no entendía, lo más lógico era echarle la culpa a un ser supremo y ya, nos lavamos las manos. Cuando había algún
alguna situación que se salía de nuestro control, natural o sobrenaturalmente, no había explicación para eso, pues ya que no hay explicación, echémosle la culpa a alguien sobrenatural. ¡A Dios! ¡Claro! A Dios. Y nos inventamos a Dios. Cuando yo dije, si a mí me presentan a Cristo personalmente y Él me dice, mucho gusto, yo soy Cristo que murió por ti, yo me convierto. Y pues bueno, para no alargarme en el testimonio, así lo hizo. ¿Querías así? Pues así lo voy a hacer. Es que ¿quién crees que...? O sea, el ser humano es tan arrogante, ¿sí? Pero al mismo tiempo tan inocente de que no conoce la magnitud del poder de Dios. Y empieza uno a conocer su voluntad y empieza uno a ver esperanza. Y el cristianismo proporciona un sentido de esperanza y proporciona un sentido de un propósito. Un propósito. Eso es lo que proporciona la fe en Cristo. Un propósito para mi vida. Jonathan, muchos dicen, ¿para qué yo estoy en este mundo? No sé si tú has escuchado decir eso. Sí, sí, siempre, siempre. Además, hace muchos años también, cuando pasaba por las malas, llegan esos pensamientos. Eso. ¿A qué vine? Uh-huh. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? ¿Por qué camino tomar? Uh-huh. Está uno a la deriva. Y muchos, uno ve a hijos echándole la culpa a sus padres, ¿para qué me trajeron al mundo? Yo para qué estoy aquí, para qué nací, yo debí no haber nacido. Son palabras necias dentro de nuestra terquedad, necedad y tontería, ¿sí? Y dentro de nuestra ignorancia, ¿sí? Y nuestra mente tan finita que no entendemos que nosotros venimos con un propósito. Venimos al mundo porque Dios lo permitió, porque a Dios así le plació, cree o no cree, pero a Dios le plació. Y vuelvo y lo repito, así niegues a Dios, eso no va a hacer que Dios desaparezca. Nosotros sin Dios no somos nada, no somos nadie. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Sí. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Entonces, cuando podemos abrir nuestro corazón y entender el propósito de Dios para nuestra vida, tú estás aquí, en este planeta, en este siglo, es porque a Dios le plació y porque sabe que tú eres capaz de pasar todas las tribulaciones, las pruebas, los problemas, las dificultades que se te presenten, porque Él te va a usar como autoridad y con autoridad para hablarle a otros. Entonces, hay esperanza. Dice Pablo, no me acuerdo, creo que es en Efesios, que dice que aunque pasemos por esta leve tribulación momentánea, cae sobre nosotros un gran peso de gloria que nos da esperanza. Es decir, cualquier tribulación, cualquier problema que tengamos, que se nos aparezca, sea el que sea, es leve y momentáneo. Todo lo que nos suceda aquí, es temporal. Es temporal. Los problemas son temporales. Las situaciones difíciles son temporales. Las personas conflictivas son temporales. Sí, todo es temporal. Entonces nuestro ojos debe estar puesto en el peso de gloria, allá, en lo eterno. Sí, tenemos que atravesar estas aflicciones, estos problemas, estas dificultades, pero nuestra mirada en lo eterno. Y que fuimos escogidos, ¿no? Claro. Fuimos escogidos. No, nosotros no escogimos, sino que Él nos escogió. Él nos escogió. Hace aquí unos segundos me llegó a la cabeza una historia de unos niños, te la voy a contar rápido. Estaban en su colegio, en su instituto, y le hacían mucho bullying a otro niño de otra raza, de otra etnia, y le decían que adoptado, le hacían mucho bullying. Y un día el niño ya no se aguantó más y les dijo: a ustedes sus papás los tuvo porque les tocó, a mí porque me eligieron. Y hace uno referencia al Señor. Sí.
¿sí? Nosotros somos hijos adoptados. Somos hijos adoptados, pero porque Él nos escogió, Así Él es. nos eligió. Así es. Somos de lo mejor, porque cuando tú te vas a colocar un par de tenis o una camiseta, tú no te pones cualquiera ni vas a comprar cualquiera. Tú vas y escoges lo mejor para ti. O tu esposa, tu compañera te va a dar lo mejor para ti. Así es. Porque lo va a escoger. El Señor también escogió de lo vil, de lo menospreciado, escogió lo mejor que a Él le servía, que Él necesitaba. Y eso somos nosotros. Somos esos adoptados y nos escogió porque somos lo mejor. Cuando no había para nosotros esperanza, cuando nadie daba un peso por nosotros, Él lo dio todo. Él dio a su Hijo y nos llamó, nos escogió. ¿Qué dice Romanos 15:13, mi amado? Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, y para los que nos escuchan, los que nos ven, hay esperanza en medio de las incertidumbres de este mundo moderno, en medio de los conflictos de este mundo moderno, en medio de las dificultades, las aflicciones, las vicisitudes de este mundo moderno. Hay esperanza. Y la invitación nos la hace. Y el Dios de esperanza, el único Dios que nos da esperanza, porque es un Dios vivo, les llene de todo gozo y paz. Gozo es saber, algunos entienden que gozo es felicidad o que gozo es alegría. Son dos cosas diferentes, no tienen nada que ver. Ni gozo es felicidad, ni gozo es alegría. Gozo es la certeza de que en medio de la dificultad Dios tiene el control. Entonces, ¿yo puedo estar gozoso cuando estoy triste? Sí. Estoy triste, estoy pasando una dificultad, me entristece esa dificultad, pero estoy lleno de gozo porque sé que Dios tiene el control. ¿No? Entonces, eso no te va a dar a ti esperanza. Entonces, te llene de gozo y de paz cuando creas. Esa paz, no esa paz que acabaron de acordar Israel y Hamas, no esa paz que pretenden acordar cualquier otros países en conflicto o situación, no esa paz que es por un negocio, sino esa paz que no la puedes encontrar en ningún lado, que sobrepasa todo entendimiento. Y así vas a abundar en esperanza y poder en el Espíritu Santo. Desempaquetar también este Romanos 15:13 es largo, porque la esperanza que tú tienes, porque estamos en un mundo lleno de desesperanza, ¿cierto? Sí. Vamos al abismo. La gente, tú escuchas las conversaciones en todo lado y la gente dice, vamos para el abismo. Si seguimos así... Sí, en todas partes está igual. En todas partes se está diciendo de que la economía, la salud, todo va en decadencia. Y eso está escrito, ¿sí? Eso está escrito. Pero la esperanza... Entonces alguien me dirá, ¿pero cuál esperanza? Aquí está. En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que está conmigo y me dice, yo te doy esperanza, tú estás conmigo. Es decir, cuando todo parece mal, cuando todo parece que no tiene solución, vengan, entren al arca. ¿Sí? Cuando viene el diluvio, nos está haciendo la invitación y el Señor le está haciendo la invitación, entren al arca. Y es que hay algo, y ya para terminar, el cristiano tiene que dar esperanza y propósito para las personas, para todo el mundo, para el que tiene al frente, para el vecino, porque estamos en unos tiempos complicados, difíciles, sin esperanza y sin propósito. Invitar a la gente a entrar al arca, porque crean o no, el mundo ya no se va a acabar por agua, porque
Dios prometió que no iba a haber otra inundación, pero dijo que sí, con fuego. ¿Sí? O sea, todo lo que tenemos, todo lo que vemos con nuestros ojos materialmente, va a ser consumido por el fuego. Todo. En absoluto. Esto, mis zapatillas, todo va a ser consumido por el fuego. Los coches, que el coche ese que tú brillas tanto, ese va a ser consumido. Entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a quedar la esperanza, nosotros, con el Señor. Nosotros. Entonces, cuando pensamos, no pensemos en eso como algo fatal, sino como una esperanza. Vente a Jesús, ven a Dios, acércate a Él y Él te va a dar propósito y esperanza. Él te da un propósito y esperanza. Resumamos todo rápido. Romanos 12:2, que fue nuestro versículo inicial. No nos acomodemos y salgámonos del molde. Exacto. Salgámonos del molde, Sí. seamos diferentes. Pongamos una pauta. Mostrémonos intachables porque estamos mostrando nuestra fe. Estamos mostrando al Señor. Queremos mostrar a un Señor de paz, a un Señor de alegría, pero no somos íntegros y no estamos llenos de amor. Pues mostremos nuestra integridad, mostremos amor, seamos íntegros, brindemos la esperanza y permitamos que la gente conozca al Espíritu Santo. Y hagamos obra social y acción hacer obras social. sociales. Alejandro, gracias por Jonathan, acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos y gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos por acompañarnos, tanto a Radio Solidaria y a los que nos escuchan, a los que nos ven por la televisión. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, A la Luz de las Escrituras.